Dios bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico semanal. Estamos aquí representando a la Iglesia del Calvario. El pastor es Reverendo Osvaldo Torres con su amada esposa Abigail Torres. Hoy es viernes, viernes 6 de marzo 2026. Hoy vamos entonces a continuar con la lección número 2 del tomo, del tomo 12. Y en esta unidad estamos tratando lo que se conoce como el famoso Sermón del Monte. Este sermón se compone de 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Hoy vamos a culminar con el capítulo 5. Deben de, como siempre, leerse todo el material para tener una mejor comprensión de los otros detalles. Hoy vamos a estar enfocándonos en los versículos 38 al 48. Yes. Vamos entonces así a orar para encomendarnos a Dios que nos ayude siempre a presentar la enseñanza de acuerdo a la interpretación dirigida por el Espíritu Santo y no a nuestra limitación humana. Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias, gloria y honra por este momento, Señor, y esta bendición que tú nos concedes de conectarnos nuevamente por medio de esta plataforma y continuar, Señor, compartiendo las buenas nuevas de salvación, expandiendo, Señor amado, el conocimiento bíblico para el aprovechamiento y crecimiento espiritual. A la misma vez, Señor, que esta palabra alcance a las personas que no tienen, Señor Jesús, un compromiso contigo y que necesitan el regalo de la salvación, y que por medio de estas enseñanzas, Señor, tu Espíritu Santo redarguya sus corazones y puedan entender la necesidad que tienen de la salvación, el regalo maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros. Me presento delante de ti, Dios del cielo, como siempre. Ayúdame a siempre ser responsable con las palabras, Señor, que salen de mi boca, que sean dirigidas con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. En tu santo nombre de Jesús te lo pido. Amén. El tema de hoy es la moralidad cristiana. Y la verdad central nos dice que los ciudadanos del reino de Dios se caracterizan, se describen, se distinguen por su moralidad cristiana, moralidad o ética cristiana, o sea, nuestra manera de comportarnos, de actuar, de desarrollarnos en medio de la sociedad en este mundo donde estamos ahora presentes, sabiendo que estamos aquí, pero no somos del mundo. Mientras estamos aquí en el mundo, nosotros tenemos una regla por la cual vivir. El verso clave está en Lucas capítulo 10, verso 27, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es uno de los mandamientos que encontramos en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, uno de los mandamientos más importantes que nosotros podemos entender y recibir, que es el fundamento la cual podemos entender, ya tener una clara idea de a qué tipo de conducta como cristiano debemos estar, que esto es lo que nos guía. Este mandamiento es un guía que nos ayuda a nosotros a cómo poder aplicar y entender lo que Dios espera de cada uno de nosotros como sus seguidores.
o como sus hijos, como los seguidores de Jesús y como hijos de Dios. Este mandamiento es similar, o sea, el propósito de este mandamiento es para mantenernos a nosotros enfocados en cómo debemos de vivir. Por esta razón es que en muchas de las culturas hay proverbios y muchas de las culturas mantienen viva los proverbios porque es una manera, el propósito de los proverbios es una manera de cómo mantener organizada o enfocada a la generación, a cómo mantener y preservar la sabiduría convencional, cómo transmitir información o normas a la próxima generación. Podemos encontrar, y muchas veces hasta nosotros utilizamos muchos verbos, hasta el punto que hay algunos proverbios que se incluyen en las prédicas dando la impresión o como que suenan pensando que salen de las escrituras. Hay muchos proverbios que se han escuchado tanto y lo hemos repetido tanto y estamos tan familiarizados, tanto con ello que hasta hay personas que han creído que son un versículo de la Biblia. Cuando hay un proverbio que se dice, o frases que se dice que Dios, ay Padre, con estos proverbios yo no me los sé todos de memoria porque además no son versículos y por eso es que no le pongo importancia. Dios aprieta pero no ahoga, o el más conocido, ayúdate que yo te ayudaré. Uno de esos dos sale de uno de los autores más famosos de español, que sale de una de las obras o de una novela que escribió el autor español, el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, que escribió en una de sus novelas más conocidas como Don Quijote de la Mancha. Y de ahí es que sale uno de esos proverbios o frases que muchas veces se predica y se insinúa o da a entender como si fuera un versículo bíblico, pero no es un principio bíblico. Son simplemente unas sabidurías o unas verdades o principios que ayudan a esa cultura a continuar compartiendo consejos o sabidurías a la próxima generación. En ese sentido es que le digo. Hay otro refrán de España que busqué. Hay un sinnúmero de refranes de diferentes culturas. Le busqué uno de España, uno de China y uno hindús. El de España es: cada persona es dueña de su silencio y esclava de sus palabras. Hay otro proverbio chino que dice: no es más listo el que más dice, sino el que más calla. Y otro proverbio hindú dice: cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Y así como otros muchos más proverbios podemos encontrar o podemos escuchar o podemos repetir de los que sabemos, porque es con la intención de llevar a cabo algún tipo de sabiduría o consejo para ayudar a la persona a tener unos valores más alineados, que ayude a mantener el orden o el crecimiento de esa cultura. En nuestro caso, como cristianos, como seguidores de Cristo, nuestra cultura, nuestros proverbios deben de ser basados en las Santas Escrituras. Incluso uno de los libros en nuestra Biblia lleva el título de Proverbios. O sea que en este libro de los Proverbios encontramos un sinnúmero de consejos donde hay siempre una comparación entre aquel que obedece y hace lo bueno, o la persona que obedece y se somete a Dios, comparada a una persona que se rebela, desobedece a Dios.
y las consecuencias de aquellos que hacen lo contrario o lo que no, o el resultado de aquellos que no hacen lo bueno, de la persona que no sigue los consejos. Es bueno, las consecuencias, y el que sí sigue los consejos también tiene resultados y consecuencias. Así es que Jesús, cuando él habló en Mateos 5, 6 y 7, este gran sermón del monte, la semana pasada mencionamos de las bienaventuranzas. ¿Cómo es que vamos a notar que en este sermón incluyen o van paralelos a los 10 mandamientos que se mencionan en Éxodos, Éxodos 20. También se menciona en Deuteronomios algunas otras instrucciones de cómo comportarse el pueblo, debe de comportarse, instrucciones civiles, instrucciones respecto a la guerra, instrucciones respecto al trato de entre ellos mismos, el pueblo de Israel con el extranjero, y un sinnúmero de instrucciones que Dios le dio al pueblo para cómo conducirse una vez que entren a la tierra prometida, cómo evitar contaminarse y adoptar las costumbres paganas y contaminarse con el pecado de las naciones corruptas. Así es que todas estas directrices que Dios le dio al pueblo de Israel era por el bien y porque los distinguía. De esa misma manera, tú y yo, como seguidores de Cristo, como iglesia de Dios, nosotros también tenemos una serie de instrucciones en la palabra de Dios, y estas son las que Jesús presenta en este gran sermón del monte. Hay muchas enseñanzas, hay muchas verdades, hay muchas instrucciones, hay muchas advertencias y hay muchas bendiciones, como hablamos la semana pasada respecto al bienaventurado. El que llora será consolado, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, entre otras cosas más que nosotros hablamos. Dichoso, es bendecido, es aquel el que. Y ahí entonces vemos las promesas y las bendiciones que se manifestarán sobre aquellos que viven según la doctrina o la ética o la moral de Cristo. Continuamos entonces en en Mateo capítulo 5, y vamos a ver cómo es que también vamos a estar notando la forma en que Jesús presenta todas estas enseñanzas, y todas con un propósito. Jesús presentó este sermón del monte, y él fue visto o interpretado como un gran revolucionario. El propósito de Jesús compartir este gran sermón es con el propósito de elevar más el cumplimiento de la ley. Es para enseñarle a aquellos intérpretes de la ley del Antiguo Testamento que ellos estaban como que no cumpliendo, o they were missing the point. Estaban no interpretándola correctamente. Y esta es una invitación o una confrontación que hace Jesús para que aquellos intérpretes de la ley del Antiguo Testamento, ellos reconsideraran lo que estaban ellos enseñando. Los principios, vuelvo y repito, los principios del Sermón del Monte son paralelos a los 10 mandamientos. Y vamos a ver como uno o dos de ellos, vamos a ver hoy cómo van paralelo a algunos de estos mandamientos. Hoy vamos a estar tratando unos temas bastante fuertes. Es el tema de la ira, el perdón y el amor a los enemigos, a cómo amar con integridad y cómo amar al prójimo. Jesús nos enseña a nosotros en la forma en que nosotros tratamos a los demás si le importa a Dios. La forma en que nosotros nos relacionamos aquí en el hoy y en el ahora. La forma en que nosotros vivimos sí tiene impacto en nuestra eternidad. Sí tiene importancia en cómo nos comportamos hoy. Por eso es importante que nosotros conozcamos las instrucciones, que nosotros entendamos cuál es la moralidad cristiana que a Dios le agrada. Cuando usted va, tengo
cough drop en mi boca. Cuando usted va o estuvo o está en un adiestramiento en una agencia, en esa agencia, además de darle la orientación para que le explican quizás el historial de la agencia, el propósito de la existencia de la agencia, cuáles son los servicios y qué es lo que se espera que usted haga en esa posición en la cual ha sido hired, en la cual ha sido contratado. Así es que junto con todas esas instrucciones, al menos yo le hablo de la experiencia de donde yo trabajo. Cuando una nueva empleada viene a nuestro programa, parte de la orientación yo soy la que se las doy y les doy lo que se espera de cada una de ellas. Les presento o reviso, no todas las partes, pero reviso las partes más enfocada de cómo es el comportamiento que se espera de esa. La parte de su labor, de su posición, esa parte le toca ya a su supervisora y al adiestramiento del Estado, que ellas tienen que hacer. Yo más bien le hablo de como empleadas de esta agencia, especialmente de este programa. Estas son las directrices en cómo debe de comportarse, qué se acepta, qué comportamiento es aceptable y qué no. De la misma manera, nosotros como cristianos tenemos una vara o una regla, una serie de instrucciones específicas de cómo debe de ser nuestra conducta en respecto especialmente a estos temas, cómo debemos nosotros reaccionar o funcionar, o cómo debemos nosotros manejar el momento cuando enfrentamos ira, en cómo vamos a manejar de una manera genuina el amor por los enemigos y cómo amar también al prójimo a quien vemos. O sea, de la misma manera en que Dios ama, es la manera en que nosotros debemos de aprender a amar. Y esto es lo que nos distingue a nosotros que somos hijos de Dios. Vamos entonces a comenzar en esta primera parte, evitar la ira y la lujuria, en Mateo capítulo 5, y voy a leer los versículos del 21 al 26. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El propósito de Jesús presentar este sermón del monte era mostrar que los maestros judíos habían errado el blanco, habían fallado, habían malinterpretado o han quedado cortos en la interpretación y aplicación de la ley y de las instrucciones que se le da al pueblo de Dios, que los distingue del resto de las demás naciones, en cómo ellos malinterpretaron o no aplicaban correctamente el tema de la justicia, específicamente en esta porción. Al concentrarse en la letra de la ley, ellos no estaban entendiendo la intención de Dios detrás de ella. Después, entonces, de Jesús explicar que él había venido a cumplir la ley, no a cancelarla, no a omitirla,
Más bien, él vino a cumplirla al pie de la letra completamente y es el único que pudo hacerlo perfectamente, ya que Jesús vino a ser 100% hombre, 100% Dios, perfecto, y vino a vivir como un ser humano, pero sin pecado. Y él fue el único capaz de poder llevar a cabo el cumplimiento de la ley, que los líderes o muchas ocasiones habían fallado en comprender el verdadero propósito detrás de las instrucciones o detrás de los reglamentos, que era la norma de conducirse, de cómo vivir entre ellos como el pueblo de Dios y cómo dejarles demostrado que ellos eran separados, los escogidos, y que ellos eran de ellos saldría uno que vendría a salvar el resto del mundo. Jesús entonces continúa explicando el poder de la destrucción de la ira. En el versículo 17 del capítulo 5 de Mateo, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y una vez que termina de declarar el propósito de su misión, de su venida, es que él comienza en el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús le sigue diciendo: aquel que viola una, viola el resto. O sea, el propósito es cumplir, y como único podemos cumplir y obedecer al pie de la letra lo que Dios espera de cada uno de nosotros, es nosotros estando en Jesús, imitando a Jesús y entendiendo lo que se espera de nosotros en nuestro comportamiento. Jesús, entonces, de los versículos 15, después de todo esto, Jesús entonces comienza a hablar en el tema de la ira, comenzando en el verso 21 del capítulo 5. Después de él explicar la razón por la cual al Estado, después de hacer claro que la perfección solamente se encuentra en él, Jesús comienza a hablar sobre el tema de la ira. Este tema de la ira, en realidad, la ira no es mala. Y dejen que termine de hablar antes de que me tiren piedra. La ira en sí no es mala, porque después de todo, nosotros tenemos en Marcos capítulo 11, los versículos del 15 al 18, el ejemplo claro de cuando Jesús se enojó. Aquí relata la historia cuando Jesús echa a los mercaderes del templo, diciendo, se los voy a leer: vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. Ya en ese versículo 15, el resto de la porción habla de todo lo que hizo Jesús. O sea, él no fue allí a decirle, por favor, esto no se haga, muevan esto de aquí. Él dice claramente, Jesús se enojó con lo que estaba ocurriendo allí en el templo, y él volcó las mesas y los expulsó a todos fuera del templo. Así que el enojo como tal, este sentimiento como tal, no es pecado. Jesús sí se enojó. Lo que tenemos que tener cuidado cuando Jesús habla acerca del tema de la ira, él lo que va a presentar es el cuidado que hay que tener de no dejar que esa ira eche raíces, que esa ira se revuelque, y que nos mantengamos aferrados a ese sentimiento de la ira. Habla más bien el peligro que hay y lo destructivo que puede ser la ira cuando
entra a un nivel descontrolado, que en lugar de nosotros controlar la ira, dejamos que la ira nos controle a nosotros. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde es destructiva, y ahí es donde Jesús está enseñando la importancia de tener mucho cuidado con la ira. Jesús comienza, y para explicar la severidad y la seriedad de este sentimiento de ira descontrolada, es que Jesús utiliza el mandamiento sexto que encontramos en Éxodo capítulo 20, verso 13, donde no matarás. Jesús está comparando el asesinato y lo está poniendo al mismo nivel que la ira, para que la audiencia y nosotros que la estamos estudiando veamos cuán destructiva puede ser la ira. Jesús pone el descontrol de la ira al mismo nivel que el mandamiento número 6 que dice no matarás, o sea, el asesinato, muerte, murder, killing, matando. Entonces, Jesús, cuando comienza a hablar respecto a la ira, Él lo que lo está llevando a ese nivel más alto. Todos los principios que enseña Jesús en este gran sermón del monte es una manera revolucionaria en que Jesús las presenta. La va elevando, la va llevando un paso más allá, para específicamente también entender que los intérpretes de la ley del Antiguo Testamento no estaban siendo aplicadas correctamente, o estaban perdiendo de vista el propósito de estas instrucciones. La ira no resuelta es venenosa, es dañina, es destructiva y puede destruir el bienestar de una persona junto con las relaciones. El más que se hace daño es la misma persona que está sintiendo la ira. La ira es como ese veneno, que tú eres el que te tomas el veneno y tú eres el que siente los efectos destructivos del veneno. Y Jesús, en su ejemplo, en su primera enseñanza, en ese primer confrontamiento que le da para que su audiencia entendiera verdaderamente cuál fue el propósito de la ley y qué es lo que se espera de la conducta de un seguidor de Cristo. Él comienza a hablar acerca del tener cuidado de la ira. Como ya les dije, es un veneno que la misma persona va haciéndose daño, destruyéndose, no tan solamente sí misma, sino también las relaciones con los demás. Entonces Jesús explica también que esto conduce al juicio, la manera en cómo deben de lidiar con los conflictos también entre ellos. Jesús requiere que sus seguidores se reconcilien con sus hermanos creyentes antes de ofrecer sacrificios a Dios. Los versículos 23 y 24 de esta misma porción del capítulo 5 de Mateo, hablando bajo la misma sombrilla del tema de la ira, Jesús nos hace a nosotros ese reto, recordando que cuando nosotros vamos ante la presencia de Dios a ofrecer sacrificio, en nuestro caso es ir frente a la presencia de Dios por medio de la oración o en la administración. Y si viene a nuestra mente que hay algún conflicto o hay una persona algún hermano en la fe que tiene algo contra ti o viceversa, es mejor buscar la reconciliación antes de continuar ofreciendo el sacrificio a Dios, antes de continuar con ese tiempo de oración. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, el versículo 24 es específico y dice qué hacer. Jesús, además de identificar el problema, Él también nos da la solución.
o qué acción debemos de tomar. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Y dice, reconcíliate primero con tu hermano. Y después, entonces, es que vuelves a presentarte para completar o continuar ofreciendo el sacrificio, tu ofrenda, tu oración o adoración. Este asunto es un tema bastante, bueno, todos los principios que habla Jesús, como le dije, fue un revolucionario. Aún los mismos oyentes quedaban impresionados, algunos quedaron impresionados, otros que cuando le chocaba porque le tocaba el agua a ellos, como que no entendían de dónde sale cómo él sale con estas cosas, qué ocurrencias son estas, o esto es demasiado, esto es muy fuerte. Para seguir a Jesús, es muy fuerte, es mucho, exige mucho, así que hay una diversidad de personas que encontramos en la audiencia, y cuando se habla respecto a esto de perdón, de reconciliación, todavía hay personas dentro de la iglesia. Otra vez, todo esto es para la iglesia. No estamos pretendiendo que el mundo se comporte de una manera correcta, porque el mundo es el mundo y está fuera y alejado y en rebelión contra Dios. Este mensaje, este confrontamiento, estas instrucciones son para los seguidores de Cristo. Como cristianos, ¿cuál es nuestra moralidad? ¿Cuál es nuestra ética? ¿Cómo debe de ser nuestra conducta? Así que dentro de la iglesia pueden haber personas que todavía están lidiando con y se les hace difícil la reconciliación. Hasta podrían pensar, yo no fue el que lo hice, que sea él o ella que venga donde mí. O sea, lo ven como también un tipo de humillación. Lo ven como que no soy yo el culpable es él o ella, y él o ella la que tiene que venir a reconciliarme, a pedirme perdón a mí, a arreglar las cosas conmigo. Cuando aquí claramente Jesús está diciendo, cuando tú estés ofreciendo ofrendas en sacrificios de ofrenda, estés orando, estés ministrando, y si a tu corazón viene y te acuerdas, porque el Espíritu de Dios es el que nos ayuda. Muchas veces cuando le pedimos al Espíritu de Dios, le decimos, revela en esas áreas que tengo que corregir, revela si en mi vida hay algo que no te agrada. Y cuando el Espíritu habla, nos redarguye o nos trae a memoria algo que tenemos que corregir, tenemos que estar dispuestos también a caminar en obediencia y hacerlo. Como único lo podemos hacer es nosotros dependiendo de Dios, reconociendo, humillándonos ante Dios, y que es su poder el que puede, porque por nuestra carne, por nuestra propia fuerza, no va a ser posible o no podrá ser genuino. Pero por medio de la ayuda de Dios, Jesús nos dice claramente en ese versículo, deja allí tu ofrenda, déjala allí en el altar y anda, ve, reconcíliate y entonces regresa. Entonces continúa con esa adoración. Habla de la ira, habla de la reconciliación. En otras palabras, lo que está diciendo en resumidas cuentas es que nuestras relaciones con otras personas afectan directamente nuestra relación con Dios. Y sabes que muchas veces también nuestras oraciones quedan interrumpidas, quedan bloqueadas por esta misma razón, porque pueden haber asuntos no resueltos, no hay reconciliación, no hay perdón, has dejado que la ira ande suelta en tu corazón, en tu mente, tus pensamientos siguen siendo consumidos, y te afecta a ti, te afecta a las relaciones, pero sobre todo afecta la relación con Dios. Las oraciones no son escuchadas, no estás haciendo, dice, deja allí tu ofrenda de sacrificio, déjala allí en el altar, ahí donde está, déjalo, vete, arregla aquello primero, reconcíliate, suelta la ira y regresa entonces para continuar con esa adoración santa y agradable que Dios aceptará y escuchará. Y estas oraciones entonces podrán alcanzar la presencia de Dios. Además, sería muy prudente nosotros recordar
lo que Pablo le dijo a los romanos en capítulo 3, verso 23. Si nosotros recordamos este principio, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, cuando nosotros realmente pensamos en este principio, nos daremos cuenta que nosotros no merecíamos perdón, no merecíamos salvación. Sin embargo, nosotros lo recibimos antes. Dios nos dio a nosotros eso, nos otorgó por su gracia, por medio de Jesucristo, nos otorgó el perdón, nos otorgó a nosotros la salvación. Y cuando nosotros meditamos en estas verdades, en estos principios, en la misericordia de Dios, en la compasión de Dios para con nosotros, en el perdón de Dios para con nosotros, en el regalo de la salvación que nos ha otorgado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo amado, cuando pensamos en eso, entonces esto nos ayuda a nosotros a madurar y a fortalecer nuestro comportamiento, de manera que nuestra moralidad cristiana, nuestra ética cristiana vaya formándose, vaya madurando y podamos ser capaces de cumplir lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Todos estos principios que por nuestra propia fuerza jamás nosotros lo podremos lograr. Además de la advertencia de Jesús que nos enseña a nosotros evitar la ira y la lujuria, también en los versículos 38 al 42 hay una advertencia de cómo tratar o cómo actuar frente al conflicto y a aquel que nos maltrata. Mateo capítulo 5, verso 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En estos días estuve escuchando la Biblia hablada, Deuteronomio del 19 hoy terminé con el 29, hablando de las bendiciones y maldiciones, pero del 17 al 28 hay una serie de instrucciones específicas de cómo el pueblo de Dios debe de actuar, qué debe de hacer, qué no debe de hacer cuando lleguen a la tierra prometida. Y uno que yo lo quité de mis notas, pero me viene a la memoria ahora. Una de las cosas que se le instruye es en cuanto al tema de la guerra. O sea, el pueblo de Israel tenía unas instrucciones específicas. El pueblo de Israel tiene y hace hasta el sol de hoy, que muchas veces quizás nosotros no lo vemos o no los entendemos. Lo que busca es paz. Lo que busca es tener una armonía. Y en uno de las reglas en cuanto a la guerra es que se les dice, cuando tú vayas a sitiar, cuando tú vayas a enfrentarte a tus enemigos, primero proponle paz. Y si no hacen lo que ustedes le pidan, entonces Jehová le dice al pueblo que no tema y ellos entonces pueden sitiar, o sea, pueden entrar en batalla, porque ellos primeros, los enemigos, no quisieron la paz. Ellos no quisieron hacer lo que el pueblo de Israel le presentaba. Y entonces Dios le daba la victoria. Todo eso lo tenían que hacer con todas las naciones, menos con todas las tierras lejanas, menos con lo de la tierra de Canaán, con lo de las tierras donde se le iban a dar como posesión. A ellos específicamente se les dio las instrucciones, hay que destruir todo, sin perdón a nada. Eso era solamente a la tierra donde iban a tomar posesión, que es la tierra que Dios le prometió para tomar posesión. Eran los únicos que podían entrar en guerra y destruir, y eran las instrucciones. Pero con las demás naciones lejanas es que tenían que primero
dar a la paz. Y si no, entonces entraban a la guerra y Dios le daba la victoria. En este caso, lo que estamos enseñando y lo que estamos viendo, lo que Jesús está hablando es específicamente eso, que frente al maltrato, que frente a los conflictos, que primero busquen la manera de cómo mantener la paz. Jesús le explica a sus seguidores, después de hablarle de la ira, después del tema de la ira, Jesús ahora comienza a hablar a sus seguidores a cómo es que deben entonces responder frente al conflicto o frente al maltrato. Los versículos 38 al 42 es lo que podríamos describir. En inglés se le dice kill it with kindness. Mátalo o matar con amabilidad. No matar a la persona, ¿ok? No estoy hablando de matar a la persona, estoy hablando en cuanto a la acción. Entonces, Jesús le da varios ejemplos. Muchos de estos ejemplos lo hablé hace 2 semanas en la clase, en nuestro estudio, en la clase del templo. Y no estoy segura si lo mencioné la semana anterior en cuanto a los ejemplos que también se mencionan en Lucas. En los ejemplos que tratan aquí específicamente en estos versículos, Jesús dio el ejemplo de qué hacer cuando te pegan en la mejilla derecha. Dice, poner la otra mejilla. También le dice, da más de lo que exige la ley. Y también le dice a qué hacer, a que haga un esfuerzo adicional del que se le espera. O sea, voy aquí rapidito y por encimita de estos ejemplos. En el versículo 38, en el antiguo, una de las instrucciones que se le había dado otra vez para mantener la justicia y que el castigo o la acción sea justa y no severa. Las instrucciones de ojo por ojo y diente por diente no es con la intención de llevar una venganza, es más bien enseñar de que para evitar de que esa mala conducta se haga. O sea, aquel que robaba era, por ejemplo, cortarle la mano para que no robe. O si robaba, lo que le robó también se le quitaba a esa persona. Esto es un ejemplo que se lo estoy poniendo. O sea, las intenciones del ojo por ojo y diente por diente no era para hacer la manera para tomar venganza, era más bien para evitar de que se practicara una injusticia o un robo o una maldad o algo en contra de sus hermanos israelitas, en contra de ellos mismos. Yo espero que me vayan entendiendo y no se me vayan a confundir, porque hay muchas personas que también me malinterpretan, y eso es lo que yo le pido a Dios, que me ayude a que esto no ocurra. Pero, como siempre, les aconsejo que usted también pueda buscar en la Biblia por usted mismo, haga sus estudios, su investigación, para que entienda los principios y el propósito por la cual estas instrucciones se le dieron al pueblo de Israel, y qué es lo que Jesús intencionó cuando presentó este sermón del monte. En cuanto al ojo por ojo y diente por diente, el otro ejemplo que dio, que no hicieran no confrontaran a la persona que, por ejemplo, es violenta físicamente y le da con esta parte de atrás de la mano, lo que quiere decir que al darle con la parte de atrás de la mano, lo que le está diciendo es que esa persona es inferior. Y entonces la persona, Jesús le dice, en lugar de tomar venganza, presenta entonces la otra mejilla, porque al verse la persona confrontada a que entonces le pegue con esta parte de la mano abierta, lo que está dejando saber o lo que está proyectando, lo que está alrededor, es que la persona está admitiendo que esa persona quien la está golpeando está a su mismo nivel. Entonces Jesús le dice, en lugar de tú confrontarla con venganza y violencia, tú lo que estás haciendo es
proyectando humildad, dejando saber que tú lo que quieres es paz. Tú lo que quieres es armonía. Por lo tanto, al tú ofrecer la otra mejilla, la persona se ve comprometida o humillada y no quiere admitir de que están en el mismo nivel, por lo tanto, no lo hacen. Y si lo hace, obviamente el que está quedando mal y en ridículo es la persona que está golpeando. O sea, eso no es una conducta o una ética de un hijo de Dios. El otro ejemplo, te digo que muchos de estos ejemplos son profundos y tienen muchas enseñanzas, y por esta razón es que le parecía revolucionario, algo contradictorio, algo de loco a su audiencia, porque ellos entendían todos estos ejemplos que Jesús le da, entendían parte de la cultura, de lo que se hacía, pero también estaban muy relacionadas con las instrucciones que Dios le había dado al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida y cómo tenía que comportarse la nación. En el versículo 40 habla en cuanto a la túnica, parte de esa ley también que yo les hablé en Deuteronomio, que se menciona en Deuteronomio, se dice en cuanto un préstamo, o sea, si yo le pido un préstamo al técnico, ¿cómo se le dice a eso? A lien, when you have a lien. ¿Cómo se le dice? Ustedes saben lo que cogen un préstamo como una garantía de que le voy a pagar. Entonces yo le doy a él mi abrigo. Mi abrigo es una pieza. El abrigo representa una pieza muy importante en la cultura, ya que ese abrigo también era la protección de la noche, del frío. Así es que en las instrucciones que se le dan al pueblo, dice, cuando tú vayas al que te dé la túnica como garantía, antes de que llegue la noche, tienes que regresársela, porque ese es su abrigo. Entonces, cuando Jesús está diciendo aquí, que también lo dice en Lucas, que la persona, si te quiere quitar el abrigo, dice también dale tu túnica, y la túnica es la parte íntima, es la pieza íntima de la vestimenta, o sea que quedaría expuesta en humillación. Al que te quita tu capa, Jesús dice también dale la túnica, y lo que estás dejando también a saber en forma de humillación, tú estás buscando la manera de cómo mantener una armonía y la paz, al mismo tiempo que está dejando en ridículo a la persona que te está quitando la capa. Queda en ridículo porque entonces está demostrando que está siendo abusivo, es una persona abusiva. Estás matando con generosidad a ese mal comportamiento. El otro ejemplo que brinda aquí Jesús: y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. En la cultura romana, los romanos tenían la autoridad de obligar a la persona a que le llevara su carga pesada por 1 milla. Eso es todo, 1 milla. Y Jesús le está diciendo, aquel que te obligue, porque eso era era un poder que tenían los romanos de abusar en ese sentido, de hacerlos llevar por 1 milla. Y ese era el máximo. Jesús le dice, el que te obligue a llevar 1 milla va por ella 2. O sea, al tú ir esa milla adicional, lo que estás dejando en claro y lo que ven a su alrededor es que esa persona está siendo abusiva contigo, está siendo injusta contigo, y tú lo que estás demostrando es otra vez buscar armonía y paz de manera intencional, porque estás matando con generosidad. You're killing it with kindness. Ven cuán mind blowing this is, cuán impresionante y revolucionario son estos ejemplos que dice Jesús en la forma en que nosotros debemos actuar frente al conflicto. Es algo difícil porque en nuestra naturaleza nosotros queremos automáticamente
buscar venganza, automáticamente queremos defendernos, automáticamente queremos anivelar las cosas, porque así somos, es en nuestra manera natural. ¿Y qué más? Si no tienes a Cristo, que eso es un deseo desordenado y difícil de controlar. Eso es un animal difícil de controlar. Entonces nosotros como seguidores de Cristo, a nosotros nos espera y Jesús nos dice a nosotros cómo debemos actuar frente al conflicto y frente al maltrato. Con estos ejemplos, Jesús lo que está enseñando la moralidad cristiana a sus seguidores de cómo matar con amabilidad, en una manera radical, en la forma de cómo confrontar y lidiar con los conflictos. En lugar de buscar y procurar y buscar venganza, debemos de responder con actos de bondad y generosidad. En el verso 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomarte de ti prestado, no se los rehuses. También habla en aquellas reglas que le mencioné en el Antiguo Testamento, se podían hacer préstamos y se pueden hacer préstamos entre el pueblo. Lo que el pueblo de Israel no podía hacer es cobrar intereses a sus propios, del mismo pueblo de Israel. Pero a uno que no es israelita, sí podían cobrarle intereses. O sea, no puedes buscar ganancias en lo de tu propia gente. Dentro del pueblo de Israel no podían buscar ganancia propia porque están ayudando en una necesidad. Así es que no debían de enriquecerse a cuestas de la necesidad de su hermano, de un israelita. Pero para otro extranjero, otro que no es de la nación de Israel, sí podían hacerle el préstamo y cobrarle intereses. Así que en esta ocasión Jesús le está diciendo, aun y cuando no sea de entre los tuyos, a eso dale sin esperar nada. Dale ayuda. Te lo pide prestado, no se lo niegue, no se lo rehúse, no se lo cobre, hazlo. El que te pida, dale. Aún más, Jesús le dice en el versículo 43, oíste que fue dicho, aquí hay algo bastante claro, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es interesante observar cuál es la acción en el tema de amarás a tu prójimo. Viene de Levítico. Pero ¿sabe qué? Antes de yo hablar de esto, se me pasó otra cosa que tengo que compartir antes de hablar de esta parte de amar en vez de odiar. Regresando al tema de bondad en vez de venganza, leí hoy un consejo que una persona, no sé quién, pero lo encontré interesante ese consejo. Habló de muchas cosas y solamente saqué una parte y lo traduje en español según yo lo estaba leyendo como si me lo estuviera diciendo a mí y yo se los quiero compartir con ustedes. El tema de el perdón, el tema de cómo matar con bondad, de cómo reaccionar frente al conflicto y no dejarte vencer por la ira o por el deseo de buscar la venganza. Otra vez recordamos que Jesús no estaba creando un nuevo sistema. Cuando él dice os doy un nuevo mandamiento, él no está creando un nuevo sistema, él no presentó un nuevo mandamiento, más bien estaba elevándolo más, donde se habla ya en Deuteronomio capítulo 6 se habla de que amaremos a Dios con toda nuestra fuerza, según como ya leímos en el texto, en el versículo clave, de amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra existencia. Y entonces Jesús le dice, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no es nuevo, es más bien ha sido
elevado. O sea, aprender a perdonar es aprender a entender lo que significa perdón, lo que realmente significa perdón, que el perdón no es excusar a la persona que te hace mal. El perdón no es ignorar lo que has sufrido, no es decir que lo que te hicieron o que lo que te hicieron no dice que no pasa nada, de que todo está bien. Lo que dice el perdón es: no voy a dejar que el rencor me controle. No voy a dejar que la ira, la venganza y aún el dolor sean el dueño de mi vida. No voy a permitir que esto se apodere de mí. O sea, aprender a entender el verdadero significado del perdón. Dios no nos dice a nosotros, ningún momento dice que nosotros vamos a ser libre aquel que nos maltrata. Lo que sí Dios nos dice que cuando nosotros perdonamos, los que estamos siendo libres somos nosotros. Porque la falta de perdón es una prisión que nosotros mismos construimos. Es una prisión que nosotros mismos cerramos la puerta, y la única llave que puede abrir esa puerta que nosotros mismos hemos cerrado, porque el perdón nos aprisiona a nosotros, es la gracia. Es la gracia de Dios. De la misma manera como en Romanos nosotros pensamos de que todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios, de la misma manera cuando nosotros pensamos que Dios primero nos amó a nosotros, de que antes de que nosotros fuéramos sus amigos, éramos sus enemigos. Y ahora que recibimos el ministerio de la reconciliación por medio de Cristo Jesús, cuando nosotros pensamos en esto y entendemos, ese es el verdadero significado del perdón. Porque Dios primero nos entregó a nosotros el perdón. Y mientras tanto, lo que significa también el perdón es que nosotros se lo dejamos en las manos y se lo entregamos a Dios para que sea Dios el que trabaje con aquel que nos maltrata, con aquel con quien tenemos el conflicto, con aquel que Él es injusto. Nosotros lo entregamos en las manos de Dios y que sea Dios el que trabaje y lidie con esa persona o esa situación o ese grupo de personas. Al mismo tiempo que Dios va trabajando con esa circunstancia, ese mismo tiempo Dios va sanándonos a nosotros. Eso es lo que significa el perdón. Somos libres cuando nosotros aprendemos a entender la gracia de Dios en nuestras vidas, que nos dio a nosotros primero, que nosotros somos los que somos sanados, somos nosotros los que estamos siendo libres, y no es que estamos ignorando o le estamos dando permiso o estamos pasando por alto lo que el daño que nos están haciendo. Más bien es entender que no vamos a entregarle al dolor, a la ira, a la venganza nuestra vida, que nosotros somos los que vamos a tener el control con la ayuda de Dios. Es lógico en que nosotros nos vamos a querer vengar. Alguien que nos lastima, es lógico. No estoy aquí pretendiendo de que de esta manera es que tenemos que ser y de esta manera yo soy. No, es lógico que nosotros muchas veces queremos vengarnos cuando alguien nos lastima, pero Jesús espera de nosotros lo contrario, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a sacrificar, a someternos a Él para que nos ayude y nosotros vayamos creciendo y madurando. Se presentarán oportunidades, se presentarán ocasiones donde se va a poner a prueba si hemos recibido lo que hemos pedido. Así que no nos extrañemos si llega un momento donde llega el conflicto y entonces nos tenemos que acordar qué es lo que espera Jesús de mí o qué yo debo de hacer. Cómo es mi conducta como creyente. Entender, yo por mis fuerzas no lo puedo hacer,
Entrégalo a las manos de Dios y que Dios es el que lidie, porque además de todo aprendemos que Jesús bien claramente, Dios en su palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y aquel que hace daño a uno de sus hijos es como que el tocar la niña del ojo de Dios. Así es que nosotros estamos protegidos y capacitados con la ayuda de Dios. Nuestra naturaleza humana queda corta. Nuestra naturaleza humana lo que va a dictar es defendernos frente al mal. Es buscar la manera de cómo aparejarnos, de cómo buscar venganza y protegernos. Así es que ahora que termine con esa parte de lo que Jesús dijo respecto a la ira, de cómo debemos aprender a matar con generosidad los conflictos, no a la persona, los conflictos. Recuerden que estamos a un nivel más alto. Ahora pasamos con estos versículos del 43 al 48 del capítulo 5 de Mateo, en esta parte donde Jesús invitó a sus oyentes a imitar ese amor perfecto de Dios. Cuando dice en el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Veamos, vamos a terminar de leerlo. Ok, pero yo os digo, porque yo quiero hablar rápido del 43, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Regresando a ese versículo 43, como ya les dije al principio, muchos de estos principios del Sermón del Monte van alineados o van paralelo a los 10 mandamientos. Es interesante notar que específicamente el no te vengarás, amarás a tu prójimo o aborrecerás a tu enemigo, era un proverbio que había entre medio del pueblo. Y Jesús le dice, cuando él dice, es lo contrario a lo que tú has oído, sale de Levíticos capítulo 19, verso 18. De ahí sale esta frase o este proverbio de amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Sale de Levíticos 19, 18, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, o sea, a los israelitas, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Si te fijas en ese versículo, si te fijaste claro en ese versículo, ahí no vas a ver en ninguna parte que dice de tomar venganza de tu enemigo. Solamente hace referencia de amar al prójimo. En este caso, lo que Jesús está explicando está otra vez subiendo a un nivel más en respecto al propósito del principio que hay detrás de la ley. Jesús estaba estaba quitando, en este sentido, esta práctica común que había de odiar al enemigo. Es una práctica común especialmente para el pueblo judío. ¿Por qué? Recuerdan que en la historia se habla mucho del odio que existía entre los judíos y los samaritanos. Así es que para los judíos no tan solamente el odio, los samaritanos eran considerados enemigos, por la cual era un odio, no se llevaban bien, sino también los gentiles. O sea, recuerden cuando la iglesia también comenzó a crecer, a levantar, a expandirse, habían esos choques y cómo es que aprendieron a entender que la salvación era solamente para los judíos al cumplir la ley al pie de la letra,
sino que los gentiles son salvos por medio de la fe. Así es que también los gentiles eran vistos para muchos judíos como un enemigo, principalmente y especialmente en este tiempo los romanos. O sea, que la audiencia que tenía Jesús allí estaban muy familiarizados con ese proverbio o con ese hecho de que amarás a tu prójimo como a ti mismo y aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús le está diciendo, no, vamos a un nivel más alto. Jesús aquí, otra vez, introduciendo otro principio revolucionario, le está diciendo a sus discípulos que no tan solamente van a amarse a aquellos entre ellos mismos, sino que también hay que amar a sus enemigos y que también tendrían que ir más allá de amarlos, sino también orar por ellos. No tan solamente aquellos que ellos consideraban, según el dicho, que todos aquellos que estaban en contra o no eran israelitas eran considerados enemigos. Jesús le dice, no tan solamente vas a amarlos a ellos, vas a amar a tu prójimo y vas a amar a tu enemigo, aquellos que es diferente a ti, vas a amar y vas a orar por ellos y también aún aquellos que te persiguen. Versículo 44, vuelvo y leo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Esto no es nada fácil de hacer. Se lo puedo leer rápido y lo podré repetir porque es fácil decirlo, pero aplicarlo son otros 20, es otra cosa. Y Jesús nos está diciendo, como parte de la moralidad de un seguidor suyo, esto es lo que hay que hacer. No copiar ese dicho o esa costumbre que es aceptable entre una persona que no tiene a Jesús de odiar al enemigo. Jesús dice la importancia de amar, de orar, de bendecir y de hacer bien aun y cuando nos maltratan. Esto no es nada de fácil. Jesús ilustra a su punto al explicar entonces, para poder entender este concepto, que humanamente nuestra propia fuerza, humanamente nuestra naturaleza humana, ¿ok? En nuestra naturaleza humana, lo que todavía necesitamos seguir creciendo y madurando y fortaleciendo es estas áreas que están ásperas. Para nosotros poder entender, además de pensar en aquellos principios que ya le di 2 ejemplos, como le habló Pablo, pero si nosotros pensamos en todos los principios, en todo lo que hemos recibido de parte de Dios, podremos entender y aplicar mejor estos principios. Jesús utiliza este ejemplo, así como la lluvia y el sol, la lluvia que cae sobre los buenos y los malos, y así como la luz del sol, la vitamina D, sale y beneficia tanto al bueno como al malo, es lo que Jesús quiere enseñar con estas instrucciones. Aun y cuando seamos maltratados, independientemente si son iguales que yo, si compartimos la misma religión, si compartimos la misma cultura, las mismas experiencias, sin importar las diferencias, Jesús está diciendo que así como el sol sale y la lluvia cae, ese regalo de Dios es para todas las personas en la tierra. No hay distinción de persona. Y este cuidado que viene de nuestro Padre Celestial se conoce como la gracia común. Es una gracia común, o sea, es la gracia de Dios, el favor de Dios. Vuelvo y les repito el significado de lo que es la compasión, la misericordia y la gracia de Dios. La justicia de Dios es recibir lo que merecemos.
La misericordia de Dios es que nos libra de aquello que merecemos. Y la gracia de Dios es que nos da lo que no merecemos, que es su perdón, es la vida eterna, es la fortaleza. Así es que cuando nosotros entendemos este concepto, la soberanía de Dios, la esencia de Dios mismo, lo que hemos recibido de Él sin nosotros merecerlo, entonces nosotros podremos entender esta gracia común, este favor de Dios sobre todos nosotros, la cual nosotros de igual manera, siendo nuestra regla de conducta, nuestra ética, nuestra moralidad, es que podemos entender lo que Jesús quiere enseñar. Y solamente nosotros estando en Él, permaneciendo en Él, podremos cumplirla. Como hijos de Dios, nosotros debemos de crecer en la dirección. Esto no es un asunto de un día. Esto es un proceso que vamos aprendiendo y vamos desarrollando en nuestra vida con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Y nosotros como hijos de Dios vamos creciendo hasta llegar a esa medida que Dios espera de cada uno de nosotros como sus hijos. Aprendemos a ser generosos y a dar de ese amor inmerecido. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque si nosotros amamos como el mundo ama, no estamos haciendo nada. No nos distingue, no somos diferentes, no estamos practicando la moralidad que lleva un cristiano. Y lo que se espera de nosotros, y Jesús cierra en este capítulo 5, dejándonos entender que nosotros debemos de llegar a esa perfección, aprender a amar como Jesús amó, como nuestro Padre Celestial nos ama a nosotros. Debemos compartir su amor y gracia con todos, no solo con las personas que nos aman. Esta es una de las cosas que nos distingue a nosotros como seguidores de Jesús, lo que les leí en el verso 46 y 47. Nuestro amor por los demás debe de ser activo y estar caracterizado por la oración, el perdón y la buena voluntad. Que sea un amor genuino, que sea una conducta genuina, que el interés es que primero busquemos la paz, siempre busquemos la paz y la sigamos, que eso debe de ser siempre nuestro ataque, no buscar la venganza, sino buscar la manera de cómo reconciliar, cómo buscar la paz, cómo mantener la paz. Nunca, otra vez repito, nunca vamos a comprometer los principios bíblicos, nunca vamos a contaminar los principios de Dios. Es nosotros ser firmes y de la manera en que Dios así nos ha dictado en su palabra. ¿Qué nos dice Dios entonces para cerrar con este estudio de esta semana? Hay mucho que podrás utilizar para meditar en esta semana. Este tema de la ira es un tema que voy a profundizar más con el favor de Dios el domingo en el mensaje que voy a estar preparando. Es una parte que me ha estado llamando mucho la atención y cayó precisamente con este tema de hoy. Jesús nos llama a nosotros, a sus discípulos, a aspirar a un nivel más alto de moralidad. Así como Jesús revolucionó y vino a cumplir la ley y la vino a elevar a un nivel más alto, de esa misma manera se espera de nosotros como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, a aspirar, a buscar, a desear, a practicar, a llegar a ese nivel más alto de moralidad, siguiendo así los principios que describen su ley. Pertenecer al reino de Dios significa regular nuestras emociones, controlar nuestras emociones y también buscar la reconciliación. Nosotros siempre tomar ese primer paso. Significa mostrar amor y bondad sin importar cómo nos tratan los demás a nosotros. El mensaje general es claro. En resumidas cuentas, los cristianos vivimos según un código moral basado no en las reglas, no en las normas, sino más bien en la justicia y la gracia de Dios. Y ya te expliqué otra vez lo que significa justicia de Dios y la gracia de Dios. Por su misericordia,
nosotros podemos aprender a crecer y a desarrollar y llevar a cabo y entender cuál es nuestro compromiso y nuestra moralidad cristiana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hermana Iris, Dios te bendiga. Se mudó para Puerto Rico, está haciendo sus arreglos, pronto la veremos. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Giovanni, la pastora, Ana, mi mamá, gracias a todos los que se han conectado y esperamos que todos hayamos sido retados y seguimos siendo retados con estas enseñanzas, confrontados con esta palabra, reconocer qué áreas nosotros necesitamos mejorar, qué áreas necesitan madurar y qué áreas necesitamos perfeccionar y seguir perfeccionando las que ya estamos perfeccionando. Entonces, Iglesia, el Calvario, mañana con el favor de Dios es sábado. Continúa el ayuno congregacional, ya a las 8 de la mañana estaremos allí y cerramos entonces también el domingo con el ayuno congregacional. Dios les bendiga, Dios te guarde, buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que esté. Padre, bueno, gracias por esta palabra confrontadora. Ayúdanos, Espíritu Santo, a asimilar, a meditar en cada una de estas enseñanzas, en cómo nuestra vida debe de reflejar lo que hemos recibido, quiénes somos en ti, y que también a nosotros aprendamos a ser misericordiosos, compasivos, perdonador con aquellos, Señor, que nos rodean, aprender a entender el principio que nos enseña de orar por aquellos, Señor Jesús, que pueden ser nuestros enemigos porque no están de acuerdo, Padre Celestial, con tus principios, porque no están de acuerdo con las enseñanzas bíblicas, con nuestro estilo de vida, según tus medidas, Padre de la Gloria. Ayúdanos, Señora, a mantenernos ser justos, amorosos, compasivos y ser firmes, Padre Celestial. Ayudar a compartir con otros el verdadero amor sacrificial que nos ha enseñado tú por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a cada oyente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nos vemos con el favor de Dios la próxima semana. Creo que el próximo viernes 24. Quizás haga un cambio, pero por ahora, con el favor de Dios, nos vemos el próximo viernes a las 8:15 con la lección número 3. Dios te bendiga.